¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este nuevo video donde estaremos abordando cómo crear un formato para un presupuesto de una obra, ¿ok? Vamos a estar abordando el inicio de cómo crear un formato para un presupuesto de obra, ¿ok? Lo que utilizamos en los proyectos, lo que utilizamos en la planificación de un proyecto, los arquitectos, ingenieros, calculistas, constructores, incluso maestros albañiles que utilizan este recurso para crear sus proyectos, para crear su presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un catálogo, de etapas y subetapas de un proyecto, de una obra. Nos vamos a enfocar en una obra vertical. No tenemos ningún dato constructivo todavía, solamente vamos a crear el modelo o el escritorio de trabajo en Excel, o el formato o la plantilla, como le quieran llamar, para nosotros ir conformando nuestro presupuesto, ¿ok? Hoy vamos a arrancar con lo primero que conlleva un catálogo de etapas y subetapas de un proyecto. Vamos a empezar con los encabezados, con la descripción, con las unidades de medidas, dónde poner cada etapa exactamente, y lo que conlleva el inicio de un formato para presupuesto, ¿ok? Sin más que agregar, entonces vamos a ir a la herramienta Excel. Vamos a estar utilizando el programa Excel. Y lo primero que vamos a hacer es abrir un libro en blanco, ¿ok? Abrimos el libro en blanco y tenemos el primer panorama de Excel. Por defecto, pues estoy arrancando esta plantilla de Excel. Entonces vamos a crear el proyecto. Vamos a ponerle los datos primordiales, los que conllevaría el inicio de nuestro presupuesto, ¿ok? De nuestro formato. Entonces vamos a ponerle nombre del proyecto. Vamos a especificar nombre del proyecto. Sin mucho preámbulo, vamos a darle paso al video. Nombre del proyecto, le vamos a poner al proyecto vivienda o modelo de vivienda. Vamos a poner un nombre cualquiera. Le vamos a poner modelo de vivienda Torre Fuerte, le vamos a poner. Tenemos el primer dato, el nombre del proyecto. Ok, vamos a asignarle el segundo dato al proyecto y va a ser el nombre del dueño del proyecto. Entonces le vamos a poner dueño del proyecto acá. Dueño del proyecto. Y vamos a ponerle un nombre cualquiera, el que ustedes quieran. Por ejemplo, Mister, el señor, vamos a poner el señor Julio. El señor Julio, vamos a poner Julio Ruiz, ¿ok? Un nombre normal, ¿ok? Vamos a ponerle otro dato. Recordemos que estamos conformando nuestro primer espacio en la hoja o en el formato para el presupuesto. Entonces, vamos a ponerle el segundo. Bueno, ya tenemos el segundo dato. Vamos a ponerle la ubicación del proyecto. La ubicación del proyecto. La ubicación del proyecto es importante porque especificamos dónde va a estar ubicado el proyecto. Entonces le vamos a poner al proyecto Managua Residencial El Dorado, ok, solamente para ejemplo, ok, solamente es para ejemplo. Ok, entonces tenemos el tercer dato. Vamos a ponerle la fecha de emisión del proyecto o de este presupuesto. Fecha de emisión del, o solamente hasta ahí. Le vamos a poner la fecha 16 de agosto de 2024, ok, listo. Entonces esto lo vamos a separar, lo vamos a poner en esta casilla de acá, ¿okay? Bueno, tendríamos la fecha. Vamos a ponerle el calculista. Vamos a ponerle que diseñó el ingeniero
Voy a ponerle mi nombre, ustedes le pueden poner el suyo, porque si ustedes están montando su proyecto, entonces pueden ponerle ustedes su nombre, ¿ok? Nesmer Ruiz. Ok, entonces tenemos el cuarto dato, el quinto dato. Ahora vamos a ponerle, por ejemplo, el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución de la vivienda, ¿de acuerdo? Vamos a ver si la vivienda es chica, pues puede ser poco tiempo, pero si es de un nivel bastante complejo, entonces puede llevarse más tiempo. Le vamos a poner 3 meses. Le vamos a poner entonces, vamos a especificar los días porque en los presupuestos normalmente se trabaja en días calendario, ¿ok? Que eso significa que se trabaja a veces los domingos, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner 3 meses, suponiéndose que el calendario trae 365 días, entonces le vamos a poner 30 por cada mes. Entonces serían 90 días calendario. Especificamos que estamos trabajando en horario calendario, ¿ok? Y listo, tendríamos esa primera parte. Ok, entonces vamos a dar una celda de por medio y vamos a empezar con lo principal del presupuesto, con la otra parte. Entonces, las etapas van a ir conformadas por una numeración, por una descripción, por una unidad de medida, por una cantidad, por un costo unitario, por un costo de mano de obra y por un costo total. Entonces vamos a distribuir nosotros esas partes en casillas, ¿ok? Luego la descripción y los cálculos van a ir con fórmulas para que la herramienta Excel calcule por nosotros y nos haga más fácil el trabajo. Entonces, en la primera casilla nosotros vamos a poner ítem, o le pueden poner etapa o número de etapa, como ustedes quieran. Entonces le vamos a poner ítem, o le pueden poner número de etapa, ¿ok? Ya eso depende del gusto de ustedes, pero yo lo voy a dejar como ítem, ¿ok? Entonces tengo la primera casilla. Ahora voy con la siguiente, que sería la descripción, donde yo voy a describir mis etapas. Por ejemplo, en una vivienda de un nivel, por ejemplo, tengo que hacer el arranque, tengo que hacer los preliminares, que serían la limpieza inicial, los trazos. Entonces, en esta plantilla nosotros vamos a conformar también lo que sería el alcance de obra, que el alcance de obra no es más que especificar la actividad que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces vamos a ponerle por acá descripción y le vamos a poner actividades, ¿ok? Para que se entienda que es describir las actividades, ¿ok? En esa casilla tendría la descripción de las actividades. Entonces acá yo voy a poner la unidad de medida. Vamos a abreviar unidad de medida. En la otra casilla voy a ponerle la cantidad, que sería la cantidad de etapa que yo voy a hacer. Por ejemplo, la descripción de mi etapa. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una limpieza inicial, en la cantidad acá yo voy a especificar si son por lo menos 200 metros cuadrados de limpieza inicial, ¿ok? Ok, entonces tengo la cantidad de la etapa que yo voy a realizar. Luego voy a agregar por acá el costo unitario. Voy a poner un costo unitario, que sería el costo unitario para la etapa, ¿ok? Por ejemplo, para la cantidad según la etapa, ¿ok? Ahora voy a poner un costo unitario. Bueno, ya tengo el costo unitario. Vamos a ir con el costo de mano de obra. Y luego vamos a poner el costo total, ¿ok? El costo total. Ya tendría definidas las casillas para el cálculo que sigue posteriormente, ¿ok? Entonces voy a ordenar esto por acá para que se mire un poquito más ético, un poco más de presentación. Esto de acá yo lo voy a mover un poco, voy a moverlo a esta casilla de acá, igual esto de acá, esto de acá, para que se mire un poco más estético. Entonces voy a combinar esta celda de acá con esta de acá con esta, voy a combinar esta y esta. Ya las tengo combinadas, esta de acá.
Y como yo veo que mi documento llega hasta esta parte acá, entonces voy a combinar hasta aquí. ¿Ok? Voy a combinar hasta ahí. Ok. Tengo realizada la primera parte, que serían los encabezados o la información de inicio de mi proyecto. Esta celda de acá, esta línea, yo la voy a hacer más pequeña para cuestiones de espacio. Y a esto yo le voy a dar bordes para que se mire un poco más ético, más ordenado. Vamos a dar todos los bordes. Esta de acá lo vamos a dar sin bordes. Pero esta de acá sí le vamos a poner borde. Todos los bordes. Y todos los bordes. A esta le vamos a dar, la vamos a combinar. Y le vamos a dar bordes externos. ¿Okay? Y ya tenemos esa parte, esa separación entre la información, entre la descripción del proyecto y las etapas. ¿Ok? Entonces vamos a ordenar esta parte de acá. Ok, el ítem yo lo necesito que no sea muy grande porque prácticamente solo es para numeración. Lo vamos a centrar, eso sí. Bueno, de hecho vamos a centrar toda esta parte de acá. Ok, entonces la descripción es una parte muy importante. Entonces yo sí necesito que esta celda sea abierta. Ok, como ya puedo ver, puedo ampliarlo y esto me quedó separado. Entonces esto de acá yo lo puedo mover a mi conveniencia y lo puedo dejar ahí. Por ejemplo, vamos a dejar ahí. La descripción de las actividades es una celda, una casilla que tiene que ir amplia porque es donde yo voy a describir mi actividad. Por ejemplo, la limpieza inicial, y como dijimos que íbamos a incluir el alcance, entonces ahí mismo vamos a describir qué vamos a hacer en esa etapa. ¿Ok? Entonces tenemos que dar bastante espacio. A cuestión de ejemplo lo voy a dejar ahí por ahora. La unidad de medida solamente es para especificar si es en metros cuadrados, si es en metros cúbicos, si es en metros lineales. Y no necesito mucho espacio, ¿ok? Básicamente que me alcance la unidad de medida. En la cantidad, pues solamente es número también, porque por ejemplo, si yo tengo aquí limpieza inicial, aquí voy a poner por ejemplo 100 metros cuadrados, ¿ok? Entonces me alcanzan 100 metros cuadrados tranquilamente, ¿ok? Entonces no necesito mucho espacio. El costo unitario bastará solamente con ajustar el texto. Entonces me puedo ir a la casilla y lo ajusto. Y luego puedo copiar este formato para estos dos de acá y listo, ya tengo asignadas mis casillas. Ahora, o las celdas, perdón. Ahora vamos a darle un tipo de color al formato para que pues, sea un poquito más presentativo. Entonces le vamos a dar aquí un color no muy violento, pues para que se mire algo formal. Acá le vamos a dar otro color. Y tendría la primera parte de mi formato para presupuesto. Entonces, en el siguiente video nosotros vamos a abordar ya las primeras actividades y cómo empezar a calcularlas. Entonces, vamos a seguir con una serie de videos. Por acá les dejo este primer formato, cómo comenzar a formar nuestro presupuesto. Luego, recordemos que el Excel trabaja con fórmulas y él mismo nos va a ayudar a cómo realizar los cálculos pertinentes. Por acá podemos también nombrar la hoja, le vamos a poner alcance de obra. Listo, vamos a dar un color. Ok, entonces de ahí podemos seguir creando más formatos, pero por ahora nosotros vamos a trabajar con ese alcance de obra. Entonces esto ha sido todo por este video. Ya saben, suscríbanse al canal para más contenido. Aquí en este canal desarrollamos temas de ingeniería, temas de obras, diseños, todo lo que es concerniente a la construcción y temas referentes a la ingeniería civil. Básicamente esto sería todo por el video. Esperando siempre que haya servido, que haya sido de mucha utilidad este primer inicio de esta plantilla para presupuesto. Y sin más que agregar, pues me despido de ustedes. Hasta la próxima.